Ya habíamos adelantado este tema, tiene que ver con un informe especial de Ignacio Ramírez sobre el autocultivo de marihuana en la República Argentina. ¿Es legal, no es legal? Hay polémicas, hay quienes están a favor, quienes están en contra. Tenemos todas las voces aquí en esta mesa, pero Nacho Ramírez ya está con nosotros para presentarnos este informe. Nacho. Así es, Claudio, 12.000 causas existen por año por infracción a la ley de drogas, 9.000 es por tenencia simple. Claramente la ley 23.737 en su artículo 5 es expresa, el que tiene plantas puede sufrir condenas que van de 3 a 15 años. Hay una realidad que es el autocultivo, tanto en Capital como en toda la provincia de Buenos Aires. Diferentes consumidores se arriesgan a estar fuera de la ley, entonces los tribunales van a tener que decidir si son adictos, criminales o lo que sería un consumo responsable. Esta es la otra crónica del autocultivo. Las plantaciones de los usuarios de cannabis son una realidad que implica varios riesgos. Plantar marihuana es un acto ilegal y está penado en nuestro país con reclusión o prisión de 2 a 15 años. Los usuarios viven entre el peligro de tener una causa penal, ser internados o encarcelados. Pueden ser robados o asesinados por ladrones que buscan su cosecha. La otra crónica del autocultivo: adictos o consumidores responsables. Nos reconocemos como personas adultas responsables que tienen un hábito que es consumir una planta que se llama cannabis, que por una imposición ideológica, creemos nosotros, está prohibida. Los riesgos en cuanto a la salud, mejoras tu consumo porque vas a tener algo de mucha mejor calidad que lo que compres en el mercado. Si vos te tomás el trabajo de hacer un pequeño análisis y ver qué es lo que trae adentro de ese prensado, lo que menos trae es aquello que nosotros consumimos, que son los cogollos, las inflorescencias femeninas de la planta. Lo que más trae es palitos, restos de bosta, a veces pedazos de vidrio, todo tipo de contaminantes que por supuesto son productos que alteran la salud. El autocultivo en Argentina sobre todo generó un montón de personas que terminaron bajo las garras del sistema penal, es decir, presos o con un proceso penal abierto por hacer el esfuerzo enorme de enfrentar los 15 años de prisión que estipula la ley de drogas para quien cultiva marihuana en su casa. Muchas veces, por esa causa de esas detenciones, han perdido la vida. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona, Durrels, que en Pilar, por el simple hecho de una supuesta tenencia de 70 gramos de marihuana, fue detenido en la comisaría primera y el otro día apareció ahorcado en confusas circunstancias. Hoy en Argentina anualmente tenemos 9.400 detenciones y procesos penales abiertos a personas por tenencia de drogas, en su mayoría marihuana, para consumo personal. Gran parte de ellos son personas que cultivaban esa marihuana en su propio domicilio y que merced a denuncias anónimas de vecinos, que para la ley argentina meramente eso ya habilita un allanamiento, son sometidos, como te digo, a un proceso penal en el cual pueden ser condenados hasta 15 años de prisión por cultivar marihuana en sus propias casas para su propio consumo. En el fondo siempre hay un temor, ¿no?, de que por una denuncia anónima o porque a alguien no le caíste bien, por una excusa te peleaste con tu novia, con tu novio, con un amigo, con un pariente, y sepa que tenga plantas en tu casa, puede levantar el teléfono, marcar el 911 y decir en tal domicilio hay plantas de marihuana. A través de eso se inicia una investigación y si la policía verifica desde un edificio que tenés plantas en tu terraza, como es mi caso, me puede llegar la policía y allanarme. Un usuario de marihuana se enfrenta a la dicotomía de cultivar marihuana en su casa con un riesgo de ir preso o frecuentar el mercado negro y comprar marihuana sin que por eso exista ninguna pena de prisión por esa compra. Todos en nuestra actividad, en nuestro pensar, tenemos una pizca de miedo. Para la ley es muy simple, o sos un enfermo, sos una persona que no se puede controlar y que tiene un consumo problemático y no se sabe manejar en la vida, ni para sí ni en el resto, entonces sos un enfermo, sos un adicto
y te mete a un centro de rehabilitación. Y por el otro lado, si no reconoces que sos un adicto, pasas a ser un delincuente, un productor de estupefacientes y te pueden mandar preso. Me parece totalmente anormal que un ser humano por plantar, cosechar, hacer crecer una planta, ya sea cualquier tipo de planta, es totalmente irracional que una ley lo prohíba, ¿no? El cultivador de marihuana, para que quede claro, está fuera de la ley y está penado en la República Argentina y está cometiendo un delito. Ahora bien, hay personas que se arriesgan a cultivar y a tener plantas de marihuana en su propia casa y tienen que afrontar muchos problemas. Uno de ellos puede ser la cárcel y otro de ellos pueden ser que sean asaltados por personas que se dedican básicamente a robar la mercadería que otros producen. Entonces, la realidad es que el autocultivo hoy por hoy tiene muchos problemas y los usuarios tienen que asumir muchas realidades teniendo en cuenta que son muchísimos los peligros. Justamente para escuchar distintas voces que vos mismo, Nacho, planteabas en el informe, bueno, aquí hemos armado una mesa para debatir quiénes están a favor, quiénes están en contra y principalmente cuáles son los beneficios de alguna manera o los argumentos también del autocultivo. Está Fernando Soto, que es abogado, está el doctor Carlos Damín también aquí con nosotros, principalmente para evaluar el aspecto de la salud, ¿no? En relación al consumo, y están Roxana y Julián también, sí, ¿no? Que pertenecen a la agrupación de agricultores canábicos de la Argentina, que los vimos también aquí en el informe. Vamos a comenzar por el doctor Carlos Damín y la visión desde el punto de vista de la salud médico y científico relacionado con la salud. Miren, yo creo que, es decir, a ver, como médico toxicólogo claramente tengo una posición contraria a lo que es el consumo de cualquier sustancia, no solo de marihuana, sino, es decir, el de alcohol, el del tabaco, el de medicamentos, por su efecto claramente nocivo para la salud. Lo que me parece desde el punto de vista de la salud pública, podríamos decir, me parece que hemos venido desde hace muchos años equivocando un poco la política, ¿no? Me parece que venimos tratando de hacer una reducción de la oferta y de esta manera hemos perseguido al consumidor, perseguido al productor, hemos perseguido al narcotráfico, cuando en realidad me parece que lo que tenemos es un problema de demanda y me parece que las políticas sería mucho más bueno, mejor, desde el punto sanitario, desde el punto de vista de la salud, tratar de que la gente no consuma una sustancia que es nociva para la salud. La marihuana claramente es una sustancia que tiene muchos efectos, no solo por su forma de consumo, donde el hecho de fumarla ya no solo implica el contenido de lo que los médicos llamamos el principio activo de la sustancia, es decir, los cannabinoides, el contenido. Tienen que pensar que una planta como la marihuana tiene alrededor de 400 sustancias químicas que son nocivas para el organismo. ¿Es similar a la que tiene un cigarrillo? ¿De tabaco? Comparten muchas de ellas, sobre todo las del humo, y después comparten otras que no, porque la planta de tabaco es distinta a la planta de cannabis y que tienen en su interior componentes químicos distintos. Pero en el momento de ser fumado, comparten gran parte de esto. Tenemos que pensar que tanto el humo del tabaco como de la marihuana tienen alrededor de 4.000 productos químicos, productos de la combustión, de los cuales no menos de 100 son absolutamente demostrados cancerígenos. Es decir, no solo que tiene efectos entonces, el efecto activo en sí, la planta, contrario a la salud, sino que por el hábito de fumar genera alteraciones directamente en el pulmón y a largo plazo, bueno, tenemos algunos estudios que demuestran claramente que en el largo plazo, cuando hablamos de más de 10 años de consumo, independientemente de la cantidad, claramente que la cantidad es una variable, no es lo mismo fumar todos los días, fumar 10 porros por día que fumar uno cada tanto. Ha demostrado claramente que tiene alteraciones neuronales, alteraciones en las conducciones y conexiones nerviosas del cerebro, produce alteraciones a nivel hormonal, produce esterilidad secundaria en los que fuman porque disminuye el número de espermatozoides en los varones, disminuye la testosterona, con lo que en los adolescentes suele generar lo que los médicos llamamos ginecomastia, la hinchazón de las tetillas en los varones, alteraciones del ciclo sexual en las mujeres. Es decir, la marihuana tiene muchísimos efectos
que son nocivos para la salud, por lo que los médicos recomendamos claramente que no se consuma. ¿Por qué entonces, doctor, un país, como es el caso de Uruguay, accedería a el tipo de ley a la cual se accedió allí? No, bueno, si está comprobado de alguna manera que trae estos efectos para la salud. Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, usted tiene que es una sustancia que es claramente nociva para la salud, pero por otro lado tiene el derecho del ciudadano de que si quiere consumir una sustancia que le hace claramente mal, como el alcohol o como los medicamentos fuera de prescripción o como el tabaco. Alguien puede creer que el tabaco tiene algún beneficio hoy. Hace 30, 40 años sabíamos, incluso creíamos que sí. Y se hacían publicidades diciendo hablando de los beneficios del tabaco. Hoy claramente sabemos que no los tiene, sin embargo nadie pensó en prohibirlo. Sí. Entonces, una cosa me parece que no tiene que ver con la otra y por eso estoy convencido que lo que necesitamos es hacer un intento de reducción de la demanda de consumo. Mientras tanto hemos estado todo el tiempo combatiendo la oferta y claramente no hemos tenido buen resultado. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en combatir el narcotráfico y sigue siendo el principal consumidor de sustancias ilegales del mundo. Ya vamos a ir a la cuestión legal, Fernando. Acá están Julián y Roxana. Y pensado ustedes que lo que decía el doctor recién, Carlos, con respecto a la salud, ¿ustedes tienen conocimiento de ese daño que provoca en la salud el consumir? Sí, por supuesto. Creemos que no hay ninguna actividad que prácticamente que desarrolle el ser humano que no esté exenta de riesgos, para empezar. Por eso es fundamental tener la información para saber de qué manera poder acercarse si uno está consumiendo. Creemos en la reducción de daños. La única manera, no hay una sola manera que es para consumir, como el caso fumado, sino que hay otras maneras, el vaporizador, o por ejemplo comerlo, o sea, consumirlo de manera digestiva. Evitando el humo, digamos, evitando la combustión, que es lo más dañino que, digamos, que tiene cualquier combustión que se realice, ¿no? Y ustedes hacían referencia recién en aquella persona que cultiva en su casa la planta de cannabis, aquella marihuana que se compra, que trae, la que maneja narcotráfico concretamente, y otras cosas que trae, como hasta vidrio o bosta dentro de la marihuana. ¿Es así? Es así, y lo que creemos es que la mejor manera es que el Estado, digamos, regule para que de esa manera las personas puedan tener acceso a una sustancia que sea lo menos dañina posible, porque de hecho las personas no van a dejar de consumir por un hecho de porque esté prohibido, y en esa prohibición no solamente se daña la salud por el producto que se consume, sino también que le llega poca información para reducir daños, y lo peor es que la alternativa más utilizada es la prisionización. Sí, sin lugar a dudas la prohibición por la prohibición misma, ya tenemos experiencia de la ley seca. Justamente hay una gran diferencia entre la planta y que genera uno, que produce uno, y el prensado, como se le llama en el mercado ilegal, que uno en realidad no sabe lo que contiene. O sea, hay que pensar de que los que venden el prensado están haciendo un negocio. Mientras más incrementan el peso, más van a ganar. Es así. Entonces, tiene un montón de cosas que no corresponden, ramas, semillas, heces de animales, orina, un hongo tierra. Que es muy peligroso, que lo genera la humedad, ¿no? Ese hongo lo genera la humedad y es bastante perjudicial para la salud. Entonces, nada, uno cuando cultiva sabe que está haciendo un cultivo orgánico y sabe que está consumiendo únicamente la flor sin ningún otro contenido. Como defensores del cultivo, siendo que está prohibido en Argentina no podés tener ni una plantita en tu casa. ¿Qué están haciendo como para lograr lo que quieren ustedes, que se permita el cultivo? Nosotros desde el autocultivo. Desde ACA, desde la Agrupación de Cultores Canábicos Argentinos, hemos presentado un proyecto de legalización y regulación ante el Estado, que ya tiene estado parlamentario, gracias a la firma de la diputada Araceli Ferreira, y que debería entrar en debate junto a los otros proyectos que también están ahí, pero el tema no se debate. ¿Cuántas plantas tenías en tu casa? Nosotros cuando fuimos allanados hace casi 3 años teníamos 56 plantas, aunque el fallo es por 52. ¿Y qué pasó ese día? Ese día nos visita la policía con una orden de allanamiento por infracción a la ley 23737. Ellos, con una investigación previa de 2 meses, corroboraron que teníamos plantas de marihuana. ¿En el balcón? En la terraza, sí. Y nada, procedieron a lo que dice la ley, que hay que allanar, hay que detener, se inicia una causa penal y un proceso judicial. En nuestro caso en particular,
los que cultivamos en general sabemos a qué nos estamos arriesgando y tenemos que estar preparados, tenemos que conocer más o menos la ley y cuáles son nuestros derechos también. En nuestro caso estábamos preparados y cuando vino la policía les dijimos que somos cultivadores, que es para nuestro consumo personal, que también somos activistas. Sí. Pero está prohibido acá. Está prohibido. Es decir, ¿qué tipo de defensa tienen ustedes? Y antes que nada, de seguir avanzando, quiero saber, ¿qué encuentran ustedes en el cannabis, en la marihuana, que los lleve a emprender también esta lucha para lograr que sea despenalizado aquí en la Argentina? Para empezar, la libertad. Todos tenemos derecho a elegir qué hacer sobre nuestro propio cuerpo. O sea, también, por supuesto, está dentro de la información el consumo responsable, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente sobre la libertad. ¿Y crees que todo, o sea, a la hora de establecer la legalidad de alguna manera, vos crees que todos están preparados para tener un consumo responsable o que es necesario hacer una campaña previa, informar verdaderamente a la gente cuáles son los peligros, cuáles no, qué es lo que se puede hacer, cuál es la cantidad? Claro, siempre hay que informar, previo a una modificación de ley y posterior a una modificación de ley. Siempre se ha hecho lo mismo, o sea, se ha informado cuando han venido cambios radicales en leyes como el matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí. Hubo una información previa y aún hoy sigue habiendo información. Roxana, ¿cómo terminó la causa? La causa, a los 3 meses fuimos sobreseídos por consumo personal. ¿Qué dijo la justicia ahí? La justicia dice que es nuestro derecho tener las plantas que queremos tener. Eso A es lo ver, que dijo la doctor justicia. Fernando. Yo me sorprendí cuando estaban Ese comentando fallo. este caso antes de salir al aire, no lo conocía, porque la justicia tiene muy dividido el tema del autocultivo. No es lo mismo que en la tenencia personal, que desde ya en la década del 80, en el fallo de Basterrica, luego en Arriola, la Corte Suprema dijo que la tenencia para consumo personal de droga, no solo de marihuana, es inconstitucional. Pero tener plantas, los fallos jurisprudenciales en la gran mayoría dijeron es delito. De hecho, ¿Cómo dijiste? ¿Es inconstitucional? la tenencia personal, para consumo personal, es inconstitucional. Pero está en la ley, no se derogó. O sea, la penalización de sustancias estupefacientes, droga, para consumo personal, en la cantidad que es para consumo personal, un porro, una línea de cocaína inclusive, es inconstitucional. Siempre los fallos fueron por marihuana, ¿no? Sí. Porque es esto que está diciendo. Está libertad. diciendo la libertad individual. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice las acciones privadas de los hombres están exentas a la autoridad de los magistrados, solo reservadas a Dios. Traducido, Eso es te encuentran con un porro de marihuana, una línea de cocaína, no te pueden iniciar un proceso ni se va a detenido. No, porque la ley no se derogó. Esto es lo que llamamos jurisprudencia, es la interpretación que hacen los jueces de la ley. Pero la ley no se cambió. La ley es de 1989. Por lo tanto te detienen hoy en día. Te detienen, te hacen un procedimiento, te allanan. Después llegas a la corte y te dice... Sí, no llega a la corte. No llega a la corte, no. pero... En algunos lugares me han dicho en provincia que no detienen, que demoran. Es un eufemismo demorar por detener. Vas a la comisaría, nada no. Se hace un proceso penal. El policía está obligado a hacer un proceso penal porque está en la ley, es delito. Ahora, el cultivo es otra historia. Este fallo que me dijeron del juez Torres, en realidad no es la tendencia. Hubo un planteo, no sé si lo hicieron ustedes. Pero hay una cuestión ahí de que falta de sentido común. ¿Sí? Yo estoy diciendo, con el fallo de la Corte, usted puede tener una línea de cocaína, un porro de marihuana y por lo tanto no constituye delito. Sí. Pero me estás prohibiendo el cultivo, el autocultivo, pues estoy avalando el narcotráfico. Porque ¿dónde lo voy a conseguir a eso? Esa es una de las Esa críticas. es la incongruencia que se está dando ahí, Esa es una de las críticas que tiene la ley, que tiene muchas críticas, sobre todo en relación a la marihuana, que es una droga que dicen los especialistas, yo digo lo que dicen los especialistas, no conozco, él es especialista, que no produce el síndrome de abstinencia que sí producen los que se llaman drogas duras. Por ejemplo, además muchos dicen que tiene efectos ¿La marihuana no benéficos. provoca eso, Carlos? No, prácticamente la marihuana no genera un cuadro de abstinencia. Si lo dividimos como antiguamente lo hacíamos en lo que era la abstinencia física de la abstinencia psíquica. Claramente que una persona que viene consumiendo, como con el tabaco, durante mucho tiempo marihuana, va a tener una abstinencia básicamente psíquica si suspende abruptamente. Ahora... ¿Es el mismo el efecto? Es decir, de aquel fumador de tabaco que el fumador de marihuana psíquicamente, porque digo, he escuchado testimonios también de psiquiatras que hablan hasta de cuadros de esquizofrenia, de aquellos que han fumado durante mucho tiempo marihuana. No, bueno, pero eso tiene que ver con el efecto a largo plazo, que claramente están descritos los cuadros de esquizofrenia, de psicosis tóxicas, de alteraciones de la memoria, es decir, todos los efectos que genera a largo plazo en el consumo de la marihuana. Ahora, en el cuadro de abstinencia, como no hace una abstinencia física, más allá de un poco de aumento de la frecuencia cardíaca, un poco de ansiedad, pero es más que nada psíquica este cuadro de abstinencia en la interrupción
brusca que tiene. Ahora, fíjese que tenemos otras sustancias que producen cuadros de abstinencia graves e incluso mortales, como el alcohol. Claro. Sí. Y que, bueno, digamos que, insisto otra vez, a nadie se le ocurriría prohibirlo al alcohol, ¿no? Incluso sí, son esas cosas, el alcohol ¿no? lo tenemos Y más publicitado. Claro. Hay un proyecto de la Cedronar ahora de prohibir publicidades de medicamentos y alcohol, que yo no creo que vayamos a tener suerte de que se trate, pero... Bueno, pero ha sucedido con el tabaco ya. Sí. Con el tabaco sí, pero fíjense Se ha que quitado la el publicidad. tabaco fue un poco la gente la que tomó, la que se empoderó de esto, ¿no? Fíjese cómo con políticas adecuadas y cómo estimulando a la sociedad de manera adecuada, sin prohibir la sustancia como el tabaco, se logró disminuir el consumo, si bien no hizo un pico y después volvió a subir, pero se logró que la gente no consuma en lugares cerrados. Hoy por hoy es impensado pensar que en un cine alguien va a encender un cigarrillo, o que arriba un colectivo alguien va a encender un cigarrillo. O en un avión, cuando uno lo piensa, o en un avión. era una locura, sí. no lo vive como algo que efectivamente en algún momento pasó. Hay países que son más extremistas y el doctor Soto tuvo uno de esos casos, el caso de Kevin, de este joven argentino que estuvo detenido 6 meses en Rusia por llevar un cigarrillo de marihuana. No, vos es que ni medio ni cigarrillo. siquiera, Medio gramo sí, en un medio cigarrillo gramo de menos de 1 gramo, y que juntaron esa cantidad barriéndole la alfombra, porque en Finlandia, él vivía en Finlandia, fue al regresar de Rusia, que llevó un amigo al aeropuerto, con la alfombrita y la pelusa del piso le juntaron menos de 1 gramo. Tiene que ver con esto que están hablando, claramente. Ahí se vio muy claro. Recién me llamó el padre, me dijeron que ya le firmaron todos los papeles en Rusia, que es muy burocrático, le firmaron todo el levantamiento de los cargos, con lo que está liberado. Pero si no era por la gestión internacional, la gestión del gobierno, que fue excelente, él iba de 3 a 7 años de prisión a Siberia. Lo vemos muy duro ahí, pero nuestro Código Penal, vos lo abrís, ¿cuál es la ley vigente? Lo mirás, el que quiere fijarse en internet, infolec.com, la ley 27737, está penado hasta 2 años de gente que prisión. está detenida por tener plantas. Por supuesto. Me parece interesante es saber si ustedes se consideran adictos, ¿no? Porque claramente la ley en el apartado 17 dice que si uno queda exento de la pena y no es condenado por la justicia, tiene que someterse a un proceso de desintoxicación y rehabilitación. No, por un lado no me considero adicta y por el otro lado el juez cuando nos da el sobreseguimiento en ningún momento nos manda a hacer rehabilitación por un problema de consumo. Por el contrario, solamente nos notifica que si consideramos nosotros que tenemos un problema de consumo podemos recurrir a un lugar, pero en ningún momento nos obliga. Igual el caso tuyo fue medio como emblemático. ¿Qué pasa con la generalidad de la gente, La no? gente se tiene que informar. Nosotros, en nuestro caso particular, ya estábamos agrupados en una agrupación canábica. Pero los con que el no están agrupados, ¿qué les puede deberían- pasar? Y seguramente serán detenidos. En nuestro caso, por estar agrupados, en el momento del allanamiento se convocó gente para cuidar nuestra integridad física y cuidar también de que no haya violencia, ¿no? Que la policía no nos violente. ¿Cuántos integrantes tienen en la agrupación? En este momento, socios activos alrededor de 50 y socios adherentes alrededor de 300, 400. ¿Y se tiene una idea de cuánta gente consume marihuana en Argentina? Mucha gente. Y los estudios son, digamos, tardíos y son un poco antiguos. Lo que a mí me gustaría recalcar es, según organismos internacionales, las personas que tienen un consumo problemático de todo tipo de sustancias llegan a un máximo del 13% de aquello que consumen, por lo cual el 87% restante, que vendrían a ser usuarios responsables, están sujetos al mismo tipo de tratamiento ante la ley. Entonces pensemos que hay un montón de gente que puede ser maltratada en su vida simplemente por tener una elección de consumo. Y ustedes limitaron el proyecto de ley que han elaborado, que han presentado concretamente. ¿Hay un límite de decir, bueno, cada persona puede cultivar tantas plantas? ¿Se ha establecido eso? Nosotros creemos que el límite tiene que ver con la conducta que realice el individuo. El límite está en no comercializar sin permiso una sustancia que está prohibida. O sea, sí, porque ahí se puede generar un negocio. Estoy contrabando autorizado. tráfico. ¿Cómo controlan la cantidad que va a cultivar cada uno en su casa? Según también organismos internacionales que estudian al respecto, dicen que, por ejemplo, el autocultivo y el cultivo comunitario, como pueden ser los clubes de cultivo, son los mecanismos de que serían más eficientes en cuanto para contrarrestar esto. Y a su vez la cantidad de producción nunca podría ser la suficiente como para poder, digamos, hacer
una situación de narcotráfico, ¿no? Carlos, O sea, ¿cómo uno puede detectar si un hijo o cualquier persona tiene un problema serio con el cannabis? ¿Hay alguna manera de detectar una persona si esta persona tiene un problema problemático? ¿Te referís a cómo detectarlo químicamente? ¿Cómo darse cuenta a a cualquier persona que está viendo esta nota, detectar si Bien. está afectando? Bueno, a ver, un chico, es decir, a mí me parece que el mayor riesgo, como de costumbre, lo tenemos en los adolescentes y sobre todo en los adolescentes de 13, 14, 15 años. Porque cuando uno se encuentra con un adulto que tomó la decisión de fumar marihuana o de consumir otra sustancia, sea legal o ilegal, estamos frente a otra situación. Me parece que cuando uno se encuentra con un chico de 14, 15, 16 años que está empezando a fumar marihuana, y hoy tenemos lamentablemente muchos, porque lo vemos en el hospital, porque los papás vienen con mucha preocupación a traerlas al hospital, cuando por ahí lo que han fumado es un porro, 2 porros, que realmente uno se da cuenta que está empezando a entrar en una situación de riesgo por la edad que tiene. Bueno, los papás pueden darse cuenta. Primero, cuando los papás están pendientes y le dedican tiempo y están con los chicos. Yo siempre recuerdo alguna situación, por ahí incluso personal, cuando uno volvía tarde a mi casa, me hacían que despertara a mi mamá, ¿no? Mi mamá se mandaba una inspiración profunda, fuera la hora que fuera, y uno me decía, fumaste. Bueno, yo creo que esas cosas no deben perderse, ¿no? Los papás deben ver cuando los chicos vuelven, a qué hora vuelven, cómo vuelven. Es importante, hoy a veces pareciera que los papás no saben ni siquiera en la casa de quién se quedó, y esto realmente no le hace bien a los chicos. Cuando los chicos empiezan a cambiar de amigos, por ahí muchas veces dejan de tener los compañeros y los habituales del colegio, o empiezan a venir con actitudes y comportamientos que los papás desconocen, pero para esto claramente hay que estar atento al comportamiento de los hijos, o con los ojos muy colorados, o con cambios de conducta, o con trastornos del sueño que llaman la atención para un chico de 14, 15 años. Bueno, me parece que son algunas pautas donde los papás pueden tener una idea de que es posible que algo esté pasando. La mejor forma de empezar a encarar esto es sentarse a hablar con los chicos, sentarse a hablar, no acusarlos, no intimidarlos, sino sentarse a hablar, ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, dónde lo hacen, y saber de qué manera les está pasando las cosas a los chicos. Y por supuesto buscar y recurrir a ayuda. Tenemos muchos centros que se ocupan del tratamiento y centros que pueden acompañar a los papás en este problema. Claramente en el Hospital Fernández es uno de ellos, el servicio de toxicología que dirijo es uno de estos donde podemos ayudar. Hay veces que orientándolos, porque como bien se decía recién, es importante tener en cuenta que del universo de consumidores de sustancia y sobre todo de la marihuana, podemos casi decir, estos son estadísticas internacionales, que entre el 73 y el 75% son usadores. Y hoy claramente ningún manual de psiquiatría del mundo considera al usador un enfermo. ¿Sí? ¿Qué nivel de consumo es? ¿Pero qué nivel de consumo es? No tiene que ver con la cantidad exactamente, sino que la cantidad es una de las variables. Esto tiene que ver con una evaluación que hacen normalmente un equipo interdisciplinario que está formado por un médico, un psicólogo, un psiquiatra, que frente a un problema evalúa si esta persona fuma todos los días, de qué manera, si lo hace exclusivamente frente a determinadas situaciones, cómo repercute en esa persona. Cómo repercute. Claro. Y después entonces podemos pasar a la segunda escala, que es de un 22 a un 23% del universo son abusadores. Esto ya forma parte de una enfermedad. Y después tenemos de un 3 a un 5% que son los dependientes. Estas personas que realmente están muy enfermas, que requieren un tratamiento. Y esto de alguna manera es aplicable para otras sustancias. También es aplicable para sustancias legales como la del alcohol, para el tabaco, para el éxtasis y la cocaína. Y respecto de una pregunta, Sí. Respecto de los usadores, como clasificó doctor, ¿hay pautas internacionales, médicas, parámetros, reglamentos, dictámenes? ¿Hay algún criterio? Sí, claro, ¿no? Sí, hay manuales claramente escritos, como el DSM. Por ejemplo el DSM-4, que ya tenemos la versión del DSM-5, que reagrupó antes lo que era uso, antes lo clasificaba en uso, abuso y dependencia, como acabo de clasificarlo, y hoy por hoy el DSM-5 lo reagrupa y dice: el uso es un consumo no problemático y el abuso y la dependencia es un consumo problemático. Cuando hablamos de consumo problemático, pasible de un tratamiento o por lo menos una dirección
siempre desde la promoción de la salud, ¿no? Tratando de que la gente abandone un hábito que nosotros creemos que es Esas son nocivo. cifras mundiales, es decir, tienen en cuenta países donde está legalizado y aquellos en los que sigue siendo ilegal. Porque los médicos, por eso tratamos de hablar más que de drogas, de sustancias psicoactivas, porque cuando la gente habla de drogas normalmente se refiere a las ilegales. Sí. Y la legalidad o ilegalidad de una sustancia tiene que ver, como bien explicaba el doctor, por una decisión política. Usted va a los países árabes y el alcohol está prohibido por ley. Y uno va a países como Rusia y está muy prohibida la marihuana, y uno va a Uruguay y está legalizada por muchos estados norteamericanos, y acá está prohibida pero no se aplica. Claro. Entonces, digamos que los médicos tratamos de hablar de sustancias psicoactivas, y las sustancias psicoactivas pueden afectar al organismo poco o mucho, dependiendo cada una de ellas. Claro. ¿Qué piensan ustedes de eso? También recordemos que la marihuana está siendo estudiada desde hace muchos años por sus posibilidades de uso medicinal. No sé si el doctor Damín habrá leído un estudio que salió el 25 de agosto en la revista JAMA, en la cual hace un estudio poblacional en los estados donde están regulados el cannabis medicinal en Estados Unidos del año 1999 al 2010, en donde encuentran que el 25% de las personas que tomaban, digamos, sustancias analgésicas, bajó el 25% la mortandad por consumo de estas sustancias analgésicas dadas a través de recetas. ¿Fumándolo? No, el cannabis medicinal. Tiene muchas maneras de cannabis medicinal. El estudio dice que que hubo una reducción del 25% en la mortandad en aquellas personas que utilizaban fármacos recetados para el dolor. No está permitido el uso medicinal de Acá no está permitido nada. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos tiene 23 estados que están, digamos, regulados en el uso medicinal, y 4 que están regulados también en el estudio. A ver, sí, claramente leí el trabajo al que usted se refiere, y yo no tengo ninguna duda de que la planta de marihuana tiene efectos terapéuticos, pero no tenemos que confundir lo que son los efectos terapéuticos posibles de la planta de marihuana, que tiene muchos principios activos, un rato decíamos alrededor de 400, con lo que es el hábito del consumo de sustancias. Y si quieren nos podemos referir a otra sustancia, como por ejemplo fue el opio. Usted se acuerda de la guerra del opio, la China, los ingleses y demás, porque la gente fumaba opio. Hoy por hoy del opio seguimos sacando 3 sustancias que son básicas en medicina: la morfina, la codeína, que es un excelente antitusivo y además tiene muchas propiedades también analgésicas, y otro que se usa un poco menos, que es el paregórico, que se usaba mucho en pediatría. Digamos que cuando hoy alguien tiene un dolor realmente grave, como por ejemplo puede ser un dolor producto de una enfermedad terminal, se le indica morfina o se le indican algún derivado de la codeína, y siguen siendo, yo diría, casi insustituibles. Pero en ningún caso uno le diría a alguien con dolor: fumate un porro de opio. Entonces, la marihuana tiene en sus principios realmente algunas propiedades terapéuticas conocidas, como son el efecto antiemético, es decir, un efecto contrario al de los vómitos. Tiene claramente un efecto de disminución de la presión intraocular, que en algún momento se evaluó como potencial medicamento para la gente con glaucoma. Tiene un efecto broncodilatador, en algún momento se lo evaluó para pacientes asmáticos y se vio que tenía propiedades para evitar crisis asmáticas, pero en cada una de estas sustancias, en cada uno de estos efectos de la marihuana, hay medicamentos que son superiores, por lo que en ningún momento entonces... Más efectivo, ¿quieres? Más efectivo, por lo que entonces, si bien se cree que la marihuana tiene otras potencialidades para poder investigar, pero siempre como medicamento, ¿no? Siempre como medicamento. Hay algunos análogos de la marihuana sintéticos o semisintéticos hoy que se utilizan en algunos estados norteamericanos, están utilizados, y sobre todo tiene un cuarto efecto que no mencioné, que es el del estímulo del apetito, que no hay otros medicamentos que realmente estimulen el apetito, y en algunos casos de enfermedades graves que producen anorexia, pudiera ser una solución para estos problemas. Roxana, pero en ningún caso es fumándola, claramente, ¿no? Yo quería comentar respecto a lo que usted acaba de decir, que me parece sumamente interesante, que la marihuana, el resto de las sustancias que usted acaba de decir, no posee una dosis letal 50, o sea, no hay manera de perder la vida a través de una intoxicación con marihuana, mientras que a través... En el año 1500 y pico, alguien que se llamó Paracelso, que los toxicólogos creemos que es algo así como el padre de la toxicología, dijo: no existe sustancia que no sea tóxica, solo depende de la dosis. Y hoy por hoy yo estoy en condiciones de afirmarle que alguien se puede morir por agua, porque el agua en dosis tóxica genera la muerte, el oxígeno genera una fibrosis pulmonar y
genera la muerte, por lo que si un chiquito que gatea encuentra un cigarrillo en el piso y se lo come, tiene riesgo de generar una arritmia cardíaca y morirse, por lo que la marihuana también tiene una DL50, que es alta, no le voy a decir que no, pero que tiene una dosis tóxica y mortal como cualquier sustancia. Nosotros la verdad no tenemos registros donde haya muerte por marihuana. Si usted tuviese la información nos pudiese pasar. No digo que haya muerte por marihuana. De hecho, yo le comentaba hace un momento al doctor, mire, el año pasado tuvimos en el Hospital Fernández 1058 intoxicados graves por alcohol y 47 intoxicados leves por marihuana. Es decir que porque no hicieron un consumo responsable. Seguramente esas personas no se habrán informado como correspondía para tener un consumo responsable. Es probable, pero digamos que es posible terminar con una intoxicación. Y no le quiero decir con esto de que sea inocua. Está bien, pero digo, si y se que no hay emprende una sustancias lucha peores, para ayudar a los adictos, o del alcohol, mismo también del tabaquismo y demás, el hecho de liberar de alguna manera el consumo de marihuana, ¿no sería también emprender otra lucha para ayudar a la gente que se hace adicta? ¿Entiende a qué va mi pregunta? Sí, claro. Porque Roxana dice, depende del consumo responsable. Claro. Y vuelvo a la pregunta que hice antes. Digo, ¿estamos preparados para el consumo responsable? Igualmente el consumo se realiza, y lo que es peor se realiza, y el Estado no tiene ningún tipo de estudios al respecto, porque justamente como está prohibido, digamos, las personas que consumen no se acercan a la medicina. Sí. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama enfermedad de Behçet, que es una enfermedad de origen autoinmune, por la cual la etiología no está identificada, y los tratamientos son totalmente agresivos, son sintomáticos, y yo, por ejemplo, utilizo la marihuana, el cannabis, para mantener los niveles de estrés bajos. En mi caso, yo padezco esta enfermedad desde pequeño, claro, y hace más de 20 años, digamos, que la consumo con ese fin, y bueno, me ven aquí. ¿Pero vos te asesoraste con médicos o no, con respecto Yo creo fundamentalmente, cuando uno tiene enfermedad como la que tengo yo, en la cual he tomado medicación como la talidomida, una medicación totalmente tóxica y prohibida de los años 50 por justamente su nivel de toxicidad, yo creo que uno debe pasar de ser paciente, sobre todo cuando tiene una enfermedad así rara, a pasar a ser una persona un poco más proactiva. En mi caso yo he sufrido un montón de tratamientos que me han hecho, y lo único que han logrado los tratamientos es empeorar mi condición. Mientras que el utilizar el cannabis, lo que he logrado es que, digamos, no se me haga presente la enfermedad. La enfermedad está, claro, pero está de manera, digamos, de alguna manera controlada. Por supuesto que, dada la información que mayormente tienen los médicos, que es una información a veces que no está totalmente actualizada, lo que va a decir es, bueno, es algo que aparentemente pareciera ser peligroso. Sin embargo, las medicaciones que yo tomaba eran mucho más peligrosas y no me daban ningún efecto. E inclusive he llegado a hacerme tratamientos para curarme las úlceras. Yo tengo, digamos, trombos hechos en las piernas y me han quedado con infartos. Y me he curado las úlceras utilizando, digamos, en el hueco de la úlcera, aceite RCO de cannabis conjuntamente con una pomada antibiótica, y se ha curado de la misma manera que utilizando un fármaco, digamos, una pomada que hay de origen extranjera, que no siempre es accesible por su costo y por la importación. Claro, eso es también lo que yo quería agregar. Para muchas personas, como bien decía el doctor, encuentra un paliativo para el dolor o encuentra en la flor de marihuana una herramienta para bajar el nivel de estrés. O sea, mucha gente encuentra que le mejora la calidad de vida. Pacientes con cáncer, hay padres con chicos con epilepsia, creo que es. También. Que lo utilizan en algunos países. En Chile, pese a su ilegalidad, en este momento autorizaron 2 cultivos, justamente, uno de ellos para mamá cultiva, para niños con epilepsia refractaria. A ver, Roxana, Julián, sí, quería saber. Estoy convencido de que, en realidad, a ver, yo tengo mi verdad, no es la verdad. Y creo que, digamos, que esto da para caminar y para poder analizar juntos durante mucho. Como médico me tengo que referir claramente a las cosas que tienen evidencia. Y si bien es cierto que se usa para muchas cosas por ahí la marihuana, bueno, los medicamentos han pasado por todas las fases de experimentación. Y si bien es cierto, como decía recién, que como la marihuana es ilegal en gran parte del mundo, no se ha podido hacer pasar por las etapas de investigación como para realmente llegar a si es un medicamento o no, es posible que en algún momento
se obtenga algún beneficio extra. Hoy por hoy lo que tenemos es esto y lo demás, digamos que es poco científico por lo menos. Claro, en este momento, en este país, al ser prohibido, no se puede habilitar la investigación. Entonces estamos en un círculo cerrado. Por un lado, sufrimos la criminalización y la estigmatización social. Por otro lado, porque la gente suele mirar mal a las personas que reconocemos que consumimos una sustancia ilegal, en este caso marihuana, o que cultivamos. Somos criminalizados por la ley actual y además los usuarios medicinales, que también tienen derecho a elegir su propia medicina, también son coartados de esa elección. Entonces, nuestra propuesta desde la agrupación es una modificación urgente de la ley actual de estupefacientes, para todos sus usos, para el uso del cáñamo también. Recién yo comentaba fuera del aire que Belgrano, para fines de los 1700, editó un libro. En nuestro país en algún momento fue legal la marihuana. Hace 70 años simplemente que está prohibida. Bien. Gracias, Roxana, gracias, Julián. Carlos, gracias. Fernando, gracias. Gracias, Nacho, también. Ahora es un gran debate, digo, adictos, consumidores, criminales o consumidores responsables. Seguramente es un debate que da para largo. Queda para varios días y meses. Y meses, Gracias, y Nacho. años. Gracias a todos. Hacemos pausa, ya regresamos con más información.